Hola a todos mis queridos amigos y players de los videojuegos de lucha, y en esta ocasión hago este video para transmitir una pregunta que me han hecho algunas personas, que al igual que yo, también les gustan los videojuegos de pelea, y es: ¿por qué Street Fighter no ha sido doblado al español latino? Este tema es muy interesante, ya que a lo largo de los años se ha visto que algunas de las regiones donde más se juega esta gran franquicia es en España y América Latina. Y si bien es cierto que Street Fighter no es el único videojuego de lucha que no ha sido doblado al español latino, ya que otras franquicias como Tekken, The King of Fighters o Killer Instinct tampoco han sido doblados al español latino, una de las más grandes como Mortal Kombat sí ha dado este paso al doblaje, no solo al español sino a muchos otros idiomas. Investigué un poco sobre este tema, leyendo entrevistas, declaraciones y algunos comentarios de todas las personas que tienen que ver con este proceso de doblaje en los videojuegos, y parece ser que esto depende de muchas cosas. Para hacer un breve resumen, esto se desarrollaría de la siguiente manera. La localización de videojuegos. Este es un procedimiento que consiste en traducir o doblar un videojuego y además adaptar el juego al país o región donde se va a vender, ya que por ejemplo no es lo mismo traducir o doblar un juego al español castellano que al español latino. La localización completa de un videojuego consta de dos partes. En primera instancia, hay que traducir los guiones desde el idioma original, y la segunda instancia es realizar el doblaje. Traducir el texto de los juegos es relativamente barato, pero realizar un doblaje es algo mucho más costoso, pues no solo hay que pagar a los actores de doblaje que ponen su voz e interpretación a los personajes, sino que tiene por debajo una extensa labor de postproducción, gestión y dirección artística. Y es por eso que la localización de los juegos es por regla general una labor que la mayor parte de las compañías desarrolladoras externalizan a empresas y productoras dedicadas exclusivamente a este ámbito del doblaje. Ahora bien, la pregunta sería, entonces, ¿por qué no todas las compañías lo hacen? El principal problema suelen ser los costos, desde luego, pero hay empresas que directamente dicen no tener interés en traducir o doblar sus videojuegos. Un ejemplo claro de todo esto fue Mortal Kombat, con NetherRealm Studios y Ed Boon a la cabeza. Ellos decidieron contratar un estudio de doblaje para el juego Mortal Kombat 9 en español, solo para la región en España, y les fue bien en ventas. Después hicieron lo mismo con Mortal Kombat X, y en esta ocasión, además de la producción de doblaje en español-castellano, también contrataron producción con actores de doblaje para la versión en español latino. Por cierto, doblaje que se encuentra completo en uno de los videos de este canal y que puedes ver arriba en la tarjeta con solo un clic. Pero desafortunadamente, Mortal Kombat X no tuvo los resultados esperados en ventas para la región en España, y por eso, para la versión de Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios decidió que, para esta nueva entrega, solo se iba a hacer doblaje en la versión español latino. Esto plantea un problema para algunos usuarios y jugadores, pues, como claramente se ve, si un estudio decide realizar esta inversión y el videojuego no tiene la recepción o ventas esperadas, lo más probable es que para su próxima entrega no continúe el doblaje para este juego. De hecho, algunas veces estas empresas como Capcom se apoyan mucho en encuestas realizadas por páginas de videojuegos para conocer la opinión de los usuarios sobre la localización de sus videojuegos. Y muchas veces los resultados de estas encuestas muestran que la gran mayoría de usuarios prefiere los juegos como mínimo traducidos y subtitulados, pero con su voz en el idioma original. Por otra parte, y siendo estas las excepciones, algunas empresas como Sony, Microsoft y Xbox pagan por la localización de todos sus videojuegos cuando estos son exclusivos de sus consolas. La conclusión que se puede sacar de todo esto es que si Capcom o las otras compañías no localizan más sus juegos al español, es principalmente por dos motivos. El primero es, como siempre, por presupuesto y porque temen perder dinero si hacen una gran inversión
y esta no retorna y no se ve reflejado en sus ventas y ganancias. Y el segundo motivo es porque estas no conocen las necesidades de los usuarios y tampoco conocen la cultura que se ha creado en estos últimos años con el mundo del doblaje a nivel general, ya que en América Latina sí existe una verdadera afición y respeto por el mundo del doblaje y los actores que, con sus grandes voces, ya hacen parte de la cultura pop y tienen un gran reconocimiento en muchos países. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Te gustaría que videojuegos de pelea como Street Fighter y otras franquicias hicieran el doblaje de estos juegos al español, castellano y español latino? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanilla para recibir la notificación, compartir y darle un like. Soy Paul, les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima.